Buenas noches, que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. En el aire de la 94.1 FM, aquí damos comienzo al programa Una Voz que Clama. Mi nombre es Tomás y voy a ser tu compañía a partir de este momento. Como te dije, estamos en la frecuencia 94.1 FM desde la ciudad de Belén de Escobar. Un momento para compartir palabra de parte de Dios, para leerte la palabra de Dios. Y te doy gracias y le pido a Dios que te bendiga grandemente por compartir tu tiempo junto a mí en esta hora. Dice la palabra de Dios en el Salmo 46: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ellas, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. En esta noche, en el lugar en el cual estés, en la situación, las circunstancias que estés pasando por tu vida, quiero que sepas que Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, como dice la palabra de Dios, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Por tanto, no temeremos. No sé dónde estás, no sé qué situación estás pasando en esta noche, pero estoy para decirte de parte de Dios que no tengas temor, que Dios está contigo en el lugar en el cual estás, que la situación por la cual estás pasando, Dios tiene el control, que llegado el momento, llegado el tiempo preparado por Dios, Él te va a dar la victoria en eso que estás pasando, en eso que hoy estás viviendo, en ese imposible que hoy estás teniendo delante tuyo y que te está haciendo tener temor. No temas porque Dios tiene poder para cambiar cualquier situación, cualquier circunstancia por la que estás pasando, si clamás a Él, si le pedís auxilio, si le pedís ayuda, porque la palabra de Dios nos enseña y nos dice: clama a mí. En la situación en la cual estés, busca de Jesús, busca del Señor, clama a Él y Él vendrá en tu auxilio, porque Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La palabra de Dios lo dice y nosotros lo creemos. La palabra de Dios es viva, es eficaz y es sí, amén, es sin dudar. De eso se trata el Evangelio de Jesucristo, en creer que Jesús tiene el poder para cambiar cualquier situación por la que estamos pasando en este momento, en esta hora, en esta noche, en el lugar en el cual estamos, en la situación en la cual nos encontramos. Sin importar lo que nuestros ojos estén mirando a nuestro alrededor, Dios tiene el control de todo. Dios puede cambiar nuestra situación. Dios puede cambiar nuestras circunstancias. Simplemente debemos mantenernos firmes, creciendo y confiando que Él lo va a hacer. En esta noche vamos a clamarle a Jesús y vamos a pedirle por un milagro, por un imposible, porque tenemos un Dios todopoderoso al cual le tenemos que pedir cosas imposibles, porque Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene el poder para cambiar cualquier circunstancia, cualquier situación. Cualquier imposible que vos veas en tu vida, Jesús la puede cambiar. Simplemente clama a Él, pídele a Él. Jesús nos dice que todo lo que le pidamos al Padre en su nombre, Él lo va a hacer. Simplemente clama a Jesús. Este es el programa Una Voz que Clama. Gloria a Dios en el nombre de Jesús. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, en el versículo 15, Jesús le dice a sus discípulos lo que nos dice a todos cada día de nuestras vidas: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Jesús nos dice que a sus discípulos, a cada uno de nosotros que creemos en Él y que lo seguimos,
que nosotros tendríamos en esta vida, tendríamos éxito, pero también nos dice que en este mundo tendríamos persecución, que en este mundo tendríamos aflicción, que en este mundo seríamos perseguidos, porque Él lo fue. Porque el mensaje del Evangelio te lleva a confrontar, te lleva a chocar contra las cosas de este mundo, contra el egoísmo, en contra del orgullo, en contra de la codicia, en contra de la violencia y de todas las cosas que están dominando el mundo. Lo más penoso, lo más triste, que en esta persecución muchas veces, nos dijo el Señor, en ciertos casos seríamos entregados por nuestros propios amigos, por nuestros propios parientes, nuestros propios hermanos, hermanos de la fe, nuestros propios padres, nos dice la palabra de Dios. Pero que esta persecución nos llevaría a tener la oportunidad de hablar de Jesús ante aquellas personas, ante aquellas autoridades, en aquellas situaciones y circunstancias. Jesús nos daría palabra a través del Espíritu Santo de Dios para hablar a aquellos que no conocen de Él. Cristo nos dijo que ni un cabello de nuestra cabeza perecerá. Esto está en Lucas capítulo 21, 18. ¿El Señor acaso quiso decir con esas palabras que no íbamos a sufrir ningún daño? No, no es así. Pues en Lucas capítulo 21, versículo 16, el Señor dice: matarán a algunos de vosotros. Lo que Jesús nos dice es que estamos bajo su cuidado, bajo el cuidado de Dios. Que nada pasa en nuestras vidas sin que sea la voluntad de Dios. Si somos perseguidos, si somos calumniados, si somos encarcelados, es que con el Señor lo hicieron. ¿Cómo no lo van a hacer con nosotros, que somos sus seguidores, que somos sus discípulos, que somos sus hijos? La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 26, versículo 20, en la traducción del lenguaje actual, lo que sucedió cuando Jesús estaba con sus discípulos compartiendo la Pascua. Y dice así la palabra de Dios: al anochecer, mientras Jesús y sus discípulos comían, Él les dijo: uno de ustedes me va a entregar a mis enemigos. Los discípulos se pusieron muy tristes, y cada uno de ellos le dijo: Señor, no estarás acusándome a mí, ¿verdad? Jesús respondió: el que ha mojado su pan en el mismo plato en que yo estoy comiendo, es el que va a traicionarme. La Biblia dice claramente que yo, el Hijo del Hombre, tengo que morir. Sin embargo, al que me traiciona va a pasarle algo muy terrible. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que después entregó a Jesús, también le preguntó: Maestro, ¿hablas de mí? Jesús le contestó: tú lo has dicho. Esto es palabra de Dios. Jesús sabía que iba a ser traicionado. Jesús sabía quién lo iba a traicionar. Jesús sabía por toda la situación, por toda la circunstancia que debía pasar. Cómo debían suceder los hechos tal cual estaban escritas en las Escrituras, mediante los profetas de Dios. Jesús fue traicionado por uno de sus discípulos.
por uno de aquellos que se sentaba en su mesa y comía junto a él. Jesús fue llevado prisionero, fue tenido preso, fue torturado, lastimado, injuriado. ¿Cuántas cosas le pasaron al Señor en aquel tiempo? Y en estos días, ¿cuántas cosas le pasan a los seguidores de Cristo? A los que tienen un auténtico llamado de parte de Dios a servir en el Evangelio. Van a seguir el mismo proceso que Jesús ha tenido. Van a pasar por situaciones similares por las que Cristo pasó. Van a ser traicionados por sus más fieles amigos, aún por sus hermanos de la fe, dice la palabra de Dios. Van a ser entregados a las autoridades a través, como lo hicieron los fariseos y los escribas, a través de cualquier medio, utilizando lo que tenían a mano, con testigos falsos, con calumnias, comprando a Judas con dinero. Jesús fue entregado. ¿Cuántos de nosotros en algún momento pasaremos por situaciones similares? Pero solo aquellos que tienen el verdadero llamado de parte de Dios van a seguir la senda de Cristo. Van a ser entregados, van a ser perseguidos, van a ser encarcelados. Solo aquellos que han sido ungidos por Dios, que tienen un llamado tremendo para un ministerio de Jesucristo. Los otros, como nosotros, simplemente vamos a predicar el Evangelio. Pero los verdaderos llamados deberán pasar por el proceso que Jesús pasó. Porque Jesús nos dice que vamos a ser perseguidos. Jesús nos enseñó que eso debería suceder. Porque con Él lo hicieron. ¿Cómo no lo van a hacer con cada uno de nosotros? Yo me estaba preguntando qué hubiera pasado con el Evangelio, qué hubiera pasado con nuestra salvación, si los discípulos hubieran actuado como actuamos muchas veces el día de hoy. Aunque en aquel momento Jesús también quedó solo. Llegó el momento, llegó la situación en la cual vinieron a apresarlo. Y Jesús quedó solo. Mateo capítulo 26, versículo 27. Dice la palabra de Dios de esta manera. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12 discípulos. Con él venían muchos hombres armados, con palos y cuchillos. Los sacerdotes principales y los líderes del país los habían enviados. Versículo 48. Judas ya les había dicho: al que yo bese, ese es Jesús, arréstenlo. Judas se acercó a Jesús y le dijo: hola, maestro, y lo besó. Jesús le dijo: amigo, haz pronto lo que tienes que hacer. Los hombres, por su parte, arrestaron a Jesús. Versículo 51. Entonces, uno de los que acompañaban a Jesús sacó su espada y con ella le cortó una oreja al sirviente del jefe de los sacerdotes. Pero Jesús le dijo: guarda tu espada, porque al que mata con espada lo matarán. ¿No sabes que yo puedo pedirle ayuda a mi Padre, y que de inmediato me enviaría todo un ejército de ángeles para defenderme? Deja que todo pase como está sucediendo ahora. Solo así puede cumplirse lo que dice la Biblia. Versículo 55. Jesús se volvió a la gente y le preguntó:
¿Por qué han venido con palos y cuchillos como si yo fuera un criminal? Todos los días estuve enseñando en el templo y allí nunca me apresaron. Pero todo esto debe suceder para que se cumpla lo que anunciaron los profetas. En ese momento, todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Esta es palabra de Dios. En un momento Jesús quedó solo. Aún Pedro, el que había prometido que lo iba a seguir hasta la misma muerte, escapó, huyó, tuvo miedo, tuvo temor. No sé cuál es tu situación en esta noche, no sé dónde estás, no sé qué es lo que ha pasado con tu vida. Pero si en algún momento te has quedado solo, te has sentido abandonado, has sentido que todos los que estaban a tu alrededor hoy no están, déjame decirte que Jesús lo pasó, que Jesús tuvo ese proceso. Y si sos seguidor de Cristo, estás pasando por lo mismo. Gloria a Dios, porque Él te ha elegido, Él te ha seleccionado para ungirte con un ministerio poderoso. Simplemente sigue creciendo y sigue confiando en Jesús, porque Él te ha llamado, porque Él te ha elegido, porque Él te ha ungido para que seas su siervo, para que seas como Él. En el lugar en el cual estés, quizás en esta noche estás pasando por un proceso, por una situación en la cual todos se han ido, muchos se han alejado, te has quedado solo y te has sentido por momentos abandonado. Pero fíjate que luego los discípulos de Jesús regresan y continúan predicando el Evangelio de Jesucristo. En algún momento, en alguna situación, en algunas circunstancias, cuando todo se desmorona a nuestro alrededor, quedamos solos. Nos sentimos abandonados. Pero Jesús siempre está con nosotros. Jesús está en nuestro proceso. Jesús está en nuestra situación, en nuestra circunstancia, porque Él tiene el control de todo. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque creas por momento que el Señor te ha abandonado, Él está contigo. La música que te encanta. La radio que estremece tus sentidos. La frecuencia que está grabada en la memoria de todos. Sí, somos nosotros. 94.1 Vida Nueva FM. Otoño 2018. Disfrútalo. Jesús está preparando un ministerio tremendo para vos. Jesús te está preparando para algo grande. Jesús tiene poder para cambiar la situación en la cual estás. Jesús tiene el poder para cambiar la circunstancia por la que estás pasando. No sé en qué lugar estás en esta noche. No sé cuál es el proceso en el cual Dios está trabajando contigo. Pero Jesús tiene el control de lo que sucede con tu vida. Dios tiene el control de lo que está pasando contigo. Fíjate lo que dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 18, cuando la palabra de Dios nos habla del alfarero, del proceso que hace el alfarero con la vasija de barro.
Ese mismo proceso por el cual aquellos elegidos, aquellos apartados por Dios, tienen que pasar. Capítulo 18 de Jeremías dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió, y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En esta noche, en el lugar en el cual estés, si te estás sintiendo que has caído, que te has roto, que ya no sos aquella vajilla que estaba formando, que estaba en formación, que el alfarero estaba trabajando con sus manos, y en un segundo, en un momento, en un día, se ha roto. Déjame decirte en esta noche que el Señor puede formarte de nuevo, que el Señor puede hacer de vos, hacer de mí, hacer de cada uno de aquellos que creemos en Él una nueva vajilla, formada con sus manos, hecha de la manera que Él quiere que seamos formados. El alfarero trabaja formando y dándole forma a un simple barro. Jesús trabaja y nos da forma a nosotros, simples humanos, para que nos parezcamos cada día más a Jesús, para que cada día el Espíritu Santo de Dios trabaje en nosotros, formándonos, enseñándonos, ayudándonos cada vez que necesitamos de su ayuda para predicar de Cristo. Cada día Él está trabajando con nosotros sobre esa rueda como el alfarero. Muchas veces perdemos la forma. Muchas veces nosotros perdemos la forma de Cristo. Muchas veces dudamos. Muchas veces nos detenemos en el caminar del Evangelio. Muchas veces nos enojamos. Muchas veces dudamos. Algunas veces quizás nos quedamos sin venir a congregarnos. Tenemos miles de excusas para no hacerlo. Somos buenos para buscar excusas. Pero debemos dejarnos llevar por las manos del alfarero, para que cada día, cada segundo, pueda formarnos a su imagen, a su semejanza, a lo que Él quiere para nuestras vidas, para poder llegar al propósito que Dios tiene para nosotros. Jesús nos ha llamado con un propósito. Él nos prepara para cosas nuevas. Pero debemos estar seguros y convencidos de que habrá momentos en los cuales tendremos que pasar por situaciones difíciles. Que habrá momentos y circunstancias en las cuales nos vamos a quedar solos. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. Pero estamos tranquilos y estamos confiados sabiendo que Él ha logrado vencer al mundo.
Y Él está con nosotros. Él nos reviste de poder cada mañana. La palabra de Dios nos dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. Que sus misericordias son nuevas cada mañana. No importa qué ha pasado contigo ayer. No importa qué ha pasado contigo hoy. Quizás como aquella vajilla te has desmoronado. Has perdido la forma. Te has roto. Te has desarmado. Pero si en esta noche le pides al Señor y te pones en sus manos, Él puede hacer una nueva vasija. Él puede formar una nueva persona con vos. Esta es la noche en la cual vamos a pedirle a Dios que nos dé forma, que nos ayude con su Espíritu Santo para parecernos cada día más a Cristo, que nos revista de poder y autoridad para predicar el Evangelio, para ser más como Él, cada día, cada segundo, en el lugar en el cual estemos, en el trabajo, en donde nos encontremos, ser un fiel seguidor de Cristo, parecernos más a Él. No sé en qué lugar estás, no sé cuál es tu proceso, no sé qué es lo que el Señor está trabajando contigo, pero sé que si estás en manos del alfarero, sé que si estás en manos de Jesús, estás en las mejores manos. Él tiene un propósito para vos grande, pero necesita formarte, necesita moldearte, necesitas pasar por ese proceso. Y el proceso duele, el proceso transforma. Nosotros somos como esa materia prima para el Evangelio. Jesús nos reviste de su Espíritu Santo, pero nosotros debemos ir y predicar el Evangelio. Cada día, cada mañana, pedirle de sus misericordias. Cada día y cada mañana pedirle que nos revista de su poder, que nos ayude. Porque sin Él no podemos, sin Él no lo vamos a hacer. Y que cuando vengan las tribulaciones, cuando venga el proceso, Él esté con nosotros. Él nos dé la fortaleza. Él sea nuestro pronto auxilio. Tenemos un Dios que todo lo puede. Tenemos un Jesús que es poderoso. Tenemos a quien clamar. Tenemos a quien pedir ayuda. En la situación en la cual estés, no tengas temor. Debes creer que Jesús tiene el control. No sé en qué lugar estás. No sé qué está pasando con vos en esta noche. Quizás estás con una enfermedad que no te deja mover, con dolores. Pero quiero que entiendas que Jesús puede sanarte, que Jesús puede liberarte de toda enfermedad si te pones en manos de Él, si crees y confías que Él lo puede hacer. No estás soñando, tampoco te lo estás imaginando. Estás escuchando 94.1 Vida Nueva. Jesús tiene un propósito para tu vida.
Jesús tiene un llamado para tu vida. Jesús tiene grandes cosas para vos si le crees. Si le crees. Nos dice la palabra de Dios que al que cree, todo le es posible. Que al que le cree a Jesús, todo le es posible. Filipenses 4:13 dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y el apóstol Pablo lo decía en una situación muy difícil de su vida. Él estaba en aflicción. Él estaba preso. Pero él creía que si lo tenía a Cristo, él podía pasar por toda esa situación, porque Cristo era su fortaleza. Como nosotros en esta noche creemos y confiamos que a pesar de la situación, a pesar de las circunstancias, a pesar del proceso por el cual estamos pasando, todo lo podemos, porque Cristo nos da la fuerza, porque Jesús es nuestra fortaleza, porque a Él le servimos, porque en Él creemos, porque a Él te anunciamos. En el lugar en el cual estés, no importa la situación por la que estás pasando, esta es la noche en la cual vamos a pedirle a Jesús por tu milagro, para que tu proceso no sea tan doloroso. Vamos a pedirle y clamarle a Dios por tu victoria en lo que estás enfrentando, la situación que estás pasando, los momentos que estás viviendo. Como te dije, Jesús tiene el control de todo lo que sucede con tu vida, porque la palabra de Dios dice que ni un pelo de nuestra cabeza cae sin que Dios lo autorice. No importa dónde estás y lo que estás pasando con tu vida, Jesús tiene el control. Jesús tiene el control. Ponete en manos del alfarero. Déjate formar por las manos de Jesús. Cree y confía que Él tiene el control de tu vida. Cree y confía y no tengas temor y no dudes. No dudes. No dudes si vas a ver el poder de Dios sobre tu vida. En el lugar en el cual estés, en la situación en la cual te encontres, Jesús te va a dar la victoria. Estamos creciendo y estamos confiando que el mes de mayo va a ser un mes de victoria. Que grandes cosas van a suceder en este próximo mes. Yo no sé por lo que estás clamando, no sé qué es lo que estás pidiendo. Pero déjame decirte que este próximo mes es un mes de victoria. Es un mes donde Dios va a derramar grandes bendiciones. Donde los cielos serán abiertos sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu ministerio. Grandes cosas van a suceder con tu vida si le crees a Jesús. Y no va a pasar mucho tiempo. No van a pasar muchos días. Jesús te va a sorprender. Jesús te va a sorprender grandemente en los primeros días de mayo. Aquello que has estado clamando, aquello que has estado pidiendo, Él te lo va a conceder. Si has sido fiel y te has mantenido firme. Si te has mantenido firme, creciendo y confiando en Jesús. En el lugar en el cual estés, quiero que sepas que Jesús te ama. A pesar de lo que vos mires a tu alrededor, a pesar de lo que tus ojos vean, entiende que es el proceso que Jesús tiene para tu vida. Jesús te va a sorprender. Jesús te va a sorprender grandemente.
Simplemente debes dar el primer paso. Creer y confiar. Jesús hará el resto. Jesús te ama. Y no son solo palabras. Jesús te ama y vos lo sabés. Simplemente te has mantenido rebelde. Simplemente te has mantenido alejado. Pero ahora que has dado el primer paso, Jesús hará el resto. Estás escuchando el programa Una Voz que Clama. Te doy gracias y le pido a Dios Padre Todopoderoso que bendiga grandemente tu vida en esta noche, por compartir tu tiempo conmigo. Hoy estaba leyendo algo que te lo voy a comentar brevemente, y decía que Alejandro el Grande, Alejandro Magno, aquel que conquistó muchos pueblos, cuando supo que estaba por morir, reúne a sus generales y les dice lo que quería que hagan con él. Le pide 3 deseos. Les dice que cuando él muera, su féretro sea llevado en los hombros por los mejores doctores de su reino, de su dominio. Que sus manos sean sacadas de fuera del féretro, del cajón, a la vista de todos. Y que sus tesoros, sus oro, diamantes, joyas, sean desparramadas por el camino por donde él es llevado. Y sorprendido, uno de sus generales le pregunta el porqué de esos 3 deseos. Y él le responde que quiere ser llevado por los mejores médicos para que vean que ni aún ellos tienen poder sobre la muerte. Que sus manos sean llevadas fuera del féretro para que todos vean que nada nos llevamos de este mundo, que nos vamos con las manos vacías, que por más tesoro que tengamos, nada nos podemos llevar. Lo único que tenemos es el tiempo, dice. Y muchas veces eso no lo valoramos. Muchas veces no valoramos el tiempo que personas invierten en nosotros. En esta noche te pido que ores, que eleves una oración por tu líder, por tu pastor, por aquella persona que invierte su tiempo enseñándote la palabra de Dios, por aquella persona que invierte sus oraciones en vos, por aquellas personas que invierten lo más valioso, que es su tiempo, porque el tiempo no regresa. El tiempo no regresa más. Por eso le pido a Dios Padre Todopoderoso que te bendiga grandemente a vos en esta noche, por prestarme 1 hora de tu tiempo, por compartir 1 hora de tu tiempo conmigo, porque me estás dando lo más valioso. Te estoy dando lo más valioso, nuestro tiempo. Hablarte de Jesús, decirte que Jesús te ama, decirte que Jesús te ama. Como te dije, este es el programa Una Voz que Clama. Mi nombre es Tomás y si Dios así lo permite, el día viernes estaremos en esta misma frecuencia, a las 22 horas o a la hora que el Señor disponga. Pero voy a estar, en el nombre de Jesús, en este lugar, si Dios así lo permite. Que Dios te bendiga y nos volvemos a escuchar con este programa Una Voz que Clama.